bienvenidos a este cuarto programa, a esta cuarta entrega del podcast más a lo legal de todo el Ecuador y de todo el mundo. A lo legal. Y bueno, como es costumbre, estamos teniendo invitados de nivel, de altura. Mi estimada Mónica Luzarraga está acá alumbrándonos, iluminándonos. Señores, y llenándonos de conocimiento. Muy buenas tardes. Perdón, otra vez. Se puso nervioso. No, yo lo entiendo porque estar ante semejante belleza. Hablaron del traje de Gatúbela y ya. Bueno, a veces me pasó lo mismo cuando lo vi a él. Entonces, bueno. Robin. Bautizado con Robin. No, mentira. Bueno, en todo caso, muy buenas tardes. Gracias por vernos una vez más en este cuarto programa. Y como dijo Batman, tenemos una invitada de lujo, que vamos a hablar un tema muy interesante, que son sobre los derechos humanos y la cárcel del encuentro. Tenemos a la abogada Mónica Luzarraga. Abogada, mucho gusto. Voy a leer un poquito algo de su historia. Docente, ex jueza, ex coordinadora de Defensoría del Pueblo, Pública, ha realizado activismo político, es analista política, ha defendido muchos casos, ustedes la pueden conocer, ya la han visto en las redes. Y sobre todo, es una persona que tiene, puedo decirlo, los bien puestos. Mi estimada abogada, bienvenida. Y sobre todo, algo que yo recién me enteré, yo también soy fan de ella. Ella, con razón, es así. Es descendiente de Manuel Antonio de Luzarraga, prócer de la independencia de Guayaquil. Mira tú. Tremenda invitada que tenemos el día de hoy. Por favor, abogada Mónica, ¿cómo le digo? Mónica, mucho gusto y bienvenida. Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que para mí ha sido un placer no solamente venir, sino darme cuenta de con quiénes vamos a tener este debate maravilloso. Muchísimas gracias por la bienvenida. Le damos la bienvenida a Mónica para hablar sobre la cárcel del encuentro y los derechos humanos, aunque últimamente como que no los están tomando en cuenta. Es un tema que está preocupando. Es más, hay plantones, están con acciones de protección, están con habeas corpus, correctivos. Entonces, todo ese enfoque, Mónica creo que es la persona indicada para que nos dé luces. Y yo quiero hacer una pregunta muy importante que creo que todos van a estar de acuerdo. Porque dicen por ahí que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Y creo que ya van a saber por qué voy a tratar este tema. Bueno, coméntenos, díganos para iniciar. Mira, yo siento y siempre desde que quise ser abogada, desde que me planteé desde muy pequeña que esa era la carrera que yo quería seguir. Siempre la gente me decía, lo que pasa es que tú eres como la justiciera, siempre te levantas. Pero no la de Chone. No, cuidado. Es como el Batman justiciero, más o menos. Ya. De que siempre salíamos a defender los derechos, incluso en el conocimiento muy incipiente quizás de eso, ¿no? Pero luego tú entiendes el razonamiento aquel de que tú tienes derechos, los demás tienen derechos, con el tiempo vas entendiendo cómo funcionan esos derechos y luego también la misma práctica, quizás la formación profesional de la que yo no rehuyo, yo sí pasé por la universidad y la universidad pasó por mí, es que tú entiendas cómo funciona toda la amalgama, todo el desarrollo de los derechos humanos y cómo estos no se pierden bajo ningún concepto. Entonces se limitan, se restringen, en algún momento pueden quedar limitados en algunas circunstancias, pero en general la condición propia de ser humano no permite arrebatarte ni despojarte totalmente de los derechos. Y entonces acá nosotros tenemos muchísima gente que hace una relativización de los derechos humanos y que claro, cuando tú empiezas a explicarles por qué no hay que relativizar, por qué una cosa sí, por qué otras cosas no, es que uno se da cuenta que aún nosotros albergamos dentro de quizás nuestro corazón, muchos sentimientos que la norma, el contrato social te dijo, ok, sí, eres instintivamente primitivo, eres instintivamente vengativo, te hacen algo, quieres reaccionar, entonces yo te voy a poner límites. Cuando la sociedad entera no entiende que hay esos límites, pues evidentemente comienza incluso a seleccionar cuándo sí tiene que respetarse los derechos humanos y cuándo no. Y esa es una de las cosas que al menos cuesta mucho decir,
pero sobre todo también cuesta, si se quiere ver hasta políticamente, porque hay gente que te dice, claro, ahí está la defensora de los delincuentes, no sé qué, no sé cuánto, y los derechos de las víctimas. Y uno dice, a ver, cálmese, yo también defiendo víctimas, yo defiendo a toda persona, y siempre sobre la base de los derechos, y sobre la base de lo que más creo que es el debido proceso. Es algo muy parecido a lo que anteriormente se estaba debatiendo con respecto a que se decía, ¿no? De que, los presos tienen mayor derechos que una mujer embarazada en un hospital, pero salieron expertos en el tema, doctores, que, no por el simple hecho, sí, doctores en medicina, ¿no? Y dijeron, aquí existe algo llamado triaje, ¿verdad? Obviamente tenemos a un ser humano que está con el tripaje casi ya afuera, y tenemos acá a una mujer que está en labor de parto, ¿no? Entonces, por triaje, se ve quién tiene mejor viabilidad para ser el famoso atendido. triaje de Manchester. Exactamente. Yo quiero acotar algo ahí. Perdón, los que me ven y van a ponerse en contra, pero ustedes saben lo que es código plata. Activar el código plata en situaciones de en las riesgo. unidades médicas. ¿Ustedes creen que, pienso yo, no es que esté a favor de que los atiendan primero? Todos somos seres humanos, todos merecemos la misma atención. Pero ¿qué pasa si hay algún famoso líder de alguna banda que por algún motivo sale herido y lo llevan a tal hospital, para no dar nombres? Después van a decir que tengo algo con ese hospital, así está englosado, no sé qué haya pasado, pues, ¿no? Y de pronto va la banda y se entera y lo sacan. Como ya ocurrió, que creo en Monte Sinaí ocurrió eso. Y no solamente eso, sino que van luego a rematarlos a los centros. O los van a matar o los van a rescatar, pero entre o los van a matar o los van a rescatar, van llevándose personas inocentes. Entonces, tal vez debemos pensarlo desde ese punto de vista. Obviamente por el traje de Manchester, como se dice, tendrá su rojo, naranja, amarillo, verde, creo que, si más no recuerdo, son 4. Pero a mí me preocupa el resto de personas. Claro, pero es que si tú te das cuenta, en la Constitución nunca te habla del contexto extremo de la hospitalización o de la intervención quirúrgica. Lo que te habla es que la salud que se le garantiza al privado de la libertad como persona vulnerable, que era lo que todo el mundo desnaturalizaba en su momento, tiene que ver con garantizarle la salud dentro del centro penitenciario. Y te digo porque tengo 14 años en esto. En su momento nosotros teníamos médicos psiquiatras, médicos psicólogos, médicos hasta odontólogos, médicos generales que hacían base del Ministerio de Salud Pública en los centros penitenciarios. Entonces, si mañana alguien, no sé, le daba una enfermedad, le daba una gripe, no llegaba a condiciones extremas, salvo, o sea, alguien que de repente le daba un paro cardíaco y tenía que ser sacado de emergencia. Pero en general, el contexto del centro carcelario era de que mientras se mantuviera el orden, no había como que estos casos excepcionales de salir. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ahora todos salen, pero es porque no hay nadie adentro que pueda garantizar la salud. Y ahí está el riesgo para la gente, porque como no tienen atención, tienes que estarlos continuamente sacando. Y la gente dice, ¿por qué no sacan? Porque el Estado no se preocupa de garantizar atención dentro del centro carcelario y deja exponenciar las cosas. O sea que este gran cuento que hicieron con el afán de cambiar la Constitución era porque no hay atención interna. Correcto. Es que te dicen, son grupos de atención prioritaria. Y a todo el mundo le digo, a ver, vámonos un día a la cárcel. Yo sí voy a la cárcel. Vámonos un día a la cárcel a que veas qué tan grupos de atención prioritaria son. ¿En qué condiciones están? Y eso es lo que realmente hace que la gente... ¿Por qué se apela a ese sentimiento, chicos? Porque la gente termina sintiendo una animadversión por el delincuente. Es natural, es común. Entonces, cuando les hincas por ahí, les dices, le están dando más atención al que mató, al que violó. Estás tocando la parte primitiva, pero no les explicas cuál es la realidad. No les explicas qué está pasando en el contexto carcelario hoy por hoy. Entonces, todo esto existe la posibilidad de que haya sido parte de una estrategia bien elaborada para tomar el control a su antojo. Sí. Considero que fueron muy mal planteados. Creo que estaban con problemas, no sé. Y dijeron, bueno, como no es nuestro dinero, hagamos una consulta. Como salga. Como puedas. Yo creo que eso fue un tiro al pie. Porque, o sea, es simplemente tener lógica. La prisión preventiva, ¿quién mejor que usted, Mónica, sabe los estándares que debes aplicar para poder dictar una prisión preventiva? Y no tiene nada que ver con lo que decían pseudos
opinólogos y hasta asambleístas se atrevieron a decir que la prisión preventiva protegía al delincuente. O sea, tú haces penales. Yo hago penal. Entonces, no es así. Y usted hizo un video de eso, mejor no digo de quién. No es así, no tiene nada que ver. Y es más, el show que montaron con el tema de la cárcel del encuentro, trasladar a personas privadas de la libertad, supuestos cabecillas, alta peligrosidad, estuvo una persona por receptación trasladada a la cárcel del encuentro. O sea, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos sujetados? ¿No conocen el derecho internacional? ¿El estándar internacional fue respetado en la cárcel del encuentro para ser trasladados a estos papeles? Nada. Es más, el mismo señor presidente reconoció que habían avanzado un 35%. Y ahorita tendría que estar terminado. Según las matemáticas de él. Digo, en 2 semanas ya está lista. O sea, yo escuché 40%, en 2 semanas el 40% que fue un año y medio, en 2 semanas más el 40% adicional y en un mes el 100. O sea, ahorita ya pienso yo, porque por ahí decían que ya tiene que haber un policlínico porque no hay. Ya creo que va a haber lavandería porque tampoco hay, porque andan con la misma ropa según lo que denunciaban. Asambleístas. Ya creo que va a haber un comedor porque creo que les llevan almuercitos en la calle. No, asambleístas fueron a fiscalizar, doctor. No les dejaron entrar. No, o sea, y la entrada era un poco de sacos de arena y cosas así. O sea, ¿de qué hablamos? ¿Qué seguridad? ¿Qué garantías tienen estas personas privadas de libertad que van a estar a salvo? Y ojo, no es que quiero proteger, pero ellos tienen que tener un espacio donde puedan purgar su pena, donde cumplan su condena, está bien. Porque pero se supone que es rehabilitación. Perfecto. Se supone. En realidad no existe un sistema de rehabilitación acá en el Ecuador. No, para nada. Y vale la pena recalcar, mis queridos televidentes, que este es un espacio neutral. Apolítico, como siempre. Apolítico, no estamos con banderas políticas. Sin embargo, es la verdad. Ni corazones ardientes. Es el peso de las cosas que caen por sí mismas. Y el pueblo, que somos nosotros, nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que nos querían vender, de la ilusión que nos estaban pintando, porque, y en realidad, o sea, es algo real, es algo tangible. El hecho de llevar personas que, según mis fuentes, fue al azar. Los llevaban, aparentemente, supuestamente, por el tatuaje que tenían. Nada más, solamente por eso. Si tenían un tatuaje ahí medio lámpara, ven acá, te vamos a trasladar. Y obviamente si eras un objetivo de valor, pero de valor para poder hacer el show, como lo que le pasó a Jorge Glass, que bueno, también el man, ¿cómo va a pagar piso de no grabar? Pues el man ahí, que sí, que la Amazonía la estoy perdiendo. También el man también pecó de inocente, pero por desgracia pasó lo que pasó y pasó lo que le está pasando. Y haber trasladado también a estos presos, Mónica, ¿tu opinión generará una responsabilidad a futuro para el Estado? Por supuesto, porque el contexto de máxima seguridad tiene que ver con el centro de rehabilitación. La cárcel del encuentro no es un centro para cumplimiento de medidas cautelares, como la prisión preventiva, sino para cumplir un régimen penitenciario, en este caso supuestamente de máxima seguridad. Y no solamente es el caso de Jorge Glass, por ejemplo, es el caso también de Pablo Muentes, que es una persona que no tiene su sentencia en firme y de repente aparece como un criminal altamente peligroso. Y uno quiere entender en la lógica de la peligrosidad qué riesgo potencial representa esa persona en un contexto en donde las bandas criminales afuera hacen lo que les da la gana. O sea, me estás diciendo que Pablo Muentes lidera a los lobos, a los ciudadanos. O sea, no hay esa relación. Y eso va a generar responsabilidad. O sea que ni siquiera tiene sentencia y se lo llevaron a ese. En firme no. En firme no. No está en firme. O sea, pasó apelada. Apelada, por lo tanto no está enfocareada, por lo tanto no puedes conducirlo a un centro de rehabilitación. Si ubicamos el lugar en donde ellos pertenecen, digamos, por localidad, ellos deberían estar privados de libertad en el Centro de Privación de Libertad número 1 Guayas, que es el centro para estar durante el tiempo transitorio que esperas o estás bajo los para contravenciones menores, prisión preventiva. Es que hasta eso se ha perdido. Antes había el de las contravenciones para los contraventores, el de los alimentos para los alimentos, el de las
privados de la libertad en régimen Es de como en la prisión matanza preventiva. que hubo y que mataron Sí. a algunos que fueron por alimentos. ¿Por qué? Porque se ha perdido el control de los centros carcelarios. Entonces tú tienes acá gente que está sentenciada, allá tienes gente sin sentencia, no hay ningún tipo de control. Y cuando no tienes control, pues ya sabemos lo que pasa. Y Pasa lo que está pasando. Y Pasa lo que está aprovechando pasando. de ese tema, con estos famosos estados de sección que van no sé cuántos, De decepción no tienen nada. de decepción a ese, los militares están actualmente cuidando la cárcel. ¿Serán niñeros? ¿Estarán siempre? ¿Y qué pasa cuando se acaban los estados? ¿O les vamos a cambiar las funciones a los militares porque esa no es la función de ellos? Pero, ¿Qué van a hacer? A ver, y una de las peores cosas que ha pasado y que lo ha expuesto, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, es que el centro penitenciario tiene una óptica de rehabilitación o de control de la medida cautelar. Jamás se permitía que ingresen ni policías ni militares. ¿Por qué razón? Porque tú expones a policías y militares, que además son agentes estatales armados, a que así como el guía penitenciario se hace amigo del privado de la libertad, mañana se hace amigo del privado de la libertad, el militar, el de las Fuerzas Armadas, el de la policía. Y una de las cosas que está pasando es que si ya estaba cooptada la Policía Nacional por parte del crimen organizado, hoy tienes a militares que tienen armamento mucho más letal, que tienen presencia en territorios claves como fronteras, como pasos, ahí conviviendo todos los días con los privados de libertad. O sea, Y ya vemos lo que pasó, por ejemplo, puede con las haber fugas, contacto ¿no? para el traslado. Entonces es un caldo de trabajo. cultivo. Es un caldo de cultivo para que el riesgo, se mira. cocinen cositas. Exacto. Y ya pasó. Si no hablemos de la fuga de Fede. Así es. ¿Auxiliado ¿Cuál de los por dos? quién? No, pues la No, fuga pues, no, pues Fito se fugó primero. vestido de militar. Vestido de resguardado. militar, auxiliado por militares. resguardado, Sí, están o sea. los videos, salió es Correcto. público. Oh. Hasta él mismo lo contó y lo Y la detalló. responsabilidad, para que nuestros televidentes lo comprendan, que lo que hace el funcionario público en el momento, quizás totalmente equivocado, ¿cuál sería? ¿Qué responsabilidad tendría el Estado ecuatoriano que pagar a estas personas si llegaran a demandar? La responsabilidad por la cual el Estado ecuatoriano ya ha sido sancionado antes, en el caso Tibia, en el Bien. caso Zambrano, Muy bien, en el muy caso bien. Zambrano Rosero, y ahí es cuando uno, cuando uno les dice no cometan atropellos, no violen derechos, no se pasen el procedimiento, uno en realidad ni siquiera está protegiéndola a esa persona, está protegiendo al Estado ecuatoriano de que mañana pasado, en 5 años, en 10 años, venga la sentencia internacional, pague, indemnice, pague 1 millón, pague 2 millones de dólares. La verdad, O sea, como no es para hoy, no les importa que les caiga y porque- como no hay derecho de repetición, como no hay ejercicio de repetición, no lo aplican, porque Claro. está previsto. Pero existe. O sea, No, existe. existen las letras muertas. Las de letras. la Es ley. como, sáquenme un poco la ignorancia. Sé que llegó algo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las medidas de Jorge Glass. PPL. No quiero dar nombres porque ya saben que yo soy bien apolítico, pero ya lo mencionó. Sí, lo que está pasando es una grave violación a esas medidas. Porque ¿Y qué se sanciones hicieron puede tener el recomendaciones. país? Es que eso va, en el momento en que va a tocar cuantificar para él, nosotros no podemos saber cuánto va a representar, pero es que hay una violación sistemática que empezó desde su violación de condición de asilado. Si nosotros hacemos un antecedente, desde ahí estamos haciendo las cosas mal. Y desde ahí Desde la el invasión a la Estado, Embajada de México. desde la agresión a la Embajada de México, desde haber allanado un espacio territorial que por soberanía no te corresponde, de haber utilizado incluso el sistema judicial y constitucional para de alguna u otra manera pasarte por alto todo lo que nosotros hemos estudiado y conocemos. Entonces vas acumulando, por eso te digo, ya aquí hay en el caso particular de esa persona, hay una serie, una violaciones. conducta sistemática de violaciones de derechos. Y mira, da la casualidad, y esto va a ser determinante para en algún momento establecer una condena contra el Estado y una posible reparación integral a él. La primera, que el 6 de abril del 2024 fue 15 días antes de las elecciones de la consulta popular, el famoso 9-2. Y lo que está pasando ahora, cuando lo exhibieron públicamente, cuando le dijeron bienvenido a tu nuevo hogar, ocurre también en un contexto de uso mediático para réditos electorales. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano? Cabe resaltar que salió en una foto editada, que habían borrado a los trabajadores y hasta en eso. Sí, Porque entonces... todo es un montaje, ¿verdad? Claro. Alma? Así es, así es.
hicieron un mal montaje de eso. Exactamente, porque después La eliminaron. ¿Cómo era el pie fantasma? El pie fantasma. ¿Cuál es el pie fantasma? Y los cables ahí Es gritando. que sacaron la foto Ya. y los trabajadores estaban atrás. Claro, Entonces la estaban bajaron haciendo- enseguida y vuelven a poner la foto al señor en mención en primera plana, pero si tú la amplías, Se olvidaron de entre el borrar pilar una pata. había un pie así. La pata. Ese es el gobierno del Photoshop. Es buena esa definición. Trasladar a estos reos sin que la cárcel esté terminada genera un riesgo de fuga, podría ser una opción de aprovechar esas condiciones para fugar. Primero, trasladarlo sin criterio técnico y sin haber evaluado el riesgo que realmente representan. Ustedes han dicho, los eligieron al azar, los treparon 4 o 5, venga, vamos, los cambio de lugar para la foto. Yo la verdad siento que en muchos casos fue para la foto y te voy a decir por qué. Pues si tú vas al centro penitenciario hoy en día, los privados de libertad están en modo cadavérico, Así pero es. cadavérico. O sea, hay gente que ni siquiera puede alzar la mano. Y eso ha sido, por ejemplo, me gustó lo que dijo Edwin, porque él dijo, hay demandas, hay medidas cautelares, hay habeas corpus, hay acciones de protección. O sea, el sistema, si tú revisas, el sistema ahorita está colapsado de gente que está denunciando la situación en la que se encuentran los privados de la libertad. Luego tienes las cifras de muertes por tuberculosis que por fin reconocieron. Creo que ¿Y eso tú es viste así. la foto de los que llevaron ese día? Gorditos, fornidos. Yo dije, ¿de dónde sacaron estos especímenes? Porque estos no son los privados de la libertad que tienen en la cárcel. Juegan. Exacto. A lo mejor cogieron a los Bueno. mejores. A lo mejorcito para la foto. Así como cuando en el colegio te decían, venga, mijito, usted que usted siempre viene bien peinado, mijito. venga". Mónica, y hay Como algo, idea que, perdón, ese look pintoresco que no quiso quedarse atrás, ¿no? hay algo que está sucediendo en el CPL Guayas. En CPL Guayas. Si tú solicitas entrevistas con ¿sabes? Y cuando te responden por disposición verbal del director, no, bla, 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 no, ya. En un contexto donde existe un ordenamiento jurídico que garantiza la seguridad jurídica, El derecho a la defensa. oye, estás pasando pero de todo. Pero Porque- si ves, perdón, el servidor que te responde es pilas, porque lo está empapelando el director. Porque al poner disposición, o sea, a mí me dijo Perencejo. Claro, Ahora claro. no somos así. pero eso queda sentado y no se refuta. Pienso yo que por lo menos el servidor de abajo está tratando de cuidar sus espaldas, porque Mira, realmente eso es una ilegalidad. En una de las medidas cautelares que se planteó por este tema de la tuberculosis, y yo te digo algo, Edwin, o sea, uno quiere entrevistarse con el privado de la libertad, uno quiere que el privado de la libertad le explique para uno poder ejercer su derecho a la defensa. Pero yo te pregunto, nosotros entramos, tomamos contacto con ellos, hacemos parte del virus, salimos, nos topamos con nuestras familias. Si tenemos hijos, nuestros hijos van a la escuela, contagian a otros niños. Eso es una cadena. Es pero una Tendremos una epidemia. pandemia. Claro, es una pandemia. Entonces yo, cuando presentamos esa acción de protección, les dije, piensen en nosotros también como profesionales, porque nos están exponiendo. Ok, ya tienen una situación ahí no controlada de tuberculosis, que ya ha generado tantas muertes, pero también perjudican el derecho al trabajo de nosotros como profesionales, que si entramos, corremos la suerte de mañana salir contaminados, enfermos, por esa situación. Yo me imagino la respuesta por parte de ellos. No entres, pues no vengas. Sí, eso me dices. Es eso. Ah, no, Por pero- eso contestan eso de que por disposición no. verbal. por eso no dejan entrar, Batman. Qué terrible, qué terrible. Es la acción de mañana. Y según los Mañana hay otra, pero ya pusimos. Ya pusieron. Y según los especialistas médicos, los infectólogos creo que son, Infectólogos. han dicho que por cada un enfermo de tuberculosis puede llegar a contagiar a 10. Por supuesto. Uy, no. Y creo yo, desconociendo del tema, ¿no? Ustedes son los expertos, creo yo que aquellas personas que están con estos problemas de salud, el motivo por el cual están en la cárcel no es por haber Matado. insumos médicos por ahí, haber no. bailado con una marca de bebida. Ah, no, esos no son los enfermos. Eso son no, los no. pobres. Son los pobres. Eso no. No, Ya. es que esos tienen un pabellón Protección. aparte, un cuidado distinto. Las condiciones que están en las cuales están pagando su pena, los privados de libertad, ¿son las adecuadas según el ordenamiento jurídico internacional? No, y si nos vamos por lo menos al régimen nuestro, a la normativa de nosotros, ni siquiera se está cumpliendo, como dijeron ustedes, ¿no? Ya no hay ni rehabilitación, no hay cumplimiento de ejes. Acá la gente dice mucho, por ejemplo, es que deberían trabajar, no sé qué. Sí hay ejes de trabajo, sí hay ejes laboral,
pero ¿dónde está el trabajo? Claro. Te dicen, deberían ponerse a estudiar. Ahí es educativo. Yo recuerdo ¿Por qué que no están antes había un educándose? programa así La y Universidad había, Particular de Loja daba clases. y había Hasta la actualidad. salían grabados los PPL, habían programas de carpintería, soldadura, es más, Artesanos. hasta ellos de artesanía, ellos creo, si no recuerdo, hubo un programa para que doten de estos servicios al Estado y a las instituciones públicas. Creo que ellos les mandaron a hacer, no sé si estoy mal, las bancas escolares en algún momento, no recuerdo, algo escuché con respecto a eso. Lo que yo sí recuerdo es que un personaje muy conocido salió doctor en jurisprudencia de ahí. Claro, Si mal no recuerdo. Sí. Te cuento que... Algunos. Te cuento, yo tengo estudiantes que están sentenciados por diversos Edwin delitos. es docente de la Entonces- UTP, entonces- por eso lo conocí. Sí, y ¿sabes qué? Busca reintegrarse a la sociedad, pero le cuesta mucho acceder a internet, le cuesta mucho acceder a los libros digitales, porque lamentablemente físicos no hay, pues ahora todo es digital. Pero además de eso le cuesta mucho comprender cuál es la rehabilitación que le están otorgando, ahora que va conociendo el derecho. ¿Cómo lo va conociendo? Y dice, acá no hay nada. Eso, no existe. No existe con aquí. nosotros. No existe. La garantía no existe. Dos comentarios con respecto a tu tema. A ver, dicen la gente que los abogados son peleones. Yo, bueno, quiero decir, ya lo he dicho anteriormente, mi primera carrera, yo soy ingeniero de sistemas, ¿ya? Pero por el transcurso de la vida, la profesión, me llegó a conocer temas administrativos, legal, bla, bla, bla. Estudié Derecho, pues, ¿no? Ahora también soy abogado. Pero después, cuando empecé a estudiar realmente el Derecho, yo entendía, todo estaba mal. Todo era ilegal. Todo pasa esto. Entonces yo entiendo por qué los abogados son peleones. Ya vámonos, figurada cosa. Y lo otro, pero... Abogado que no ha perdido la vesícula no es abogado. Y bueno, yo todavía la tengo. Yo todavía. Bueno, Vamos a poner abogado. y otra cosa, escuchando que tú das clase, bueno, sé que eres docente en OTPL y que cierto alumnado son PPL, ¿cómo hacen el tema que hay que completar con las pasantías y las prácticas? Sí, a ellos se les asigna estudios de casos. Entonces tienen que, por ejemplo, en este semestre están analizando juicios de reivindicación en civil, están realizando... O sea, le también- dan material para estudio. No, Para que desarrollen casos. buscan los casos. O sea, Se defienden entre ellos mismos. o sea, Sería excelente. Que cojan sus casos. Que claro, yo conozco unos casos donde cogieron un cuaderno y lo forjaron y pusieron pruebas escritas. Lo que sucede es que ya No la se práctica, y Mónica lo puede corroborar, y José también, la práctica es muy distinta. Claro. Pues el COGEP establece que las audiencias se llevan bajo la dirección del juzgador y que se deben instalar en la hora. Pero si a veces los abogados nos dicen a las 9, las audiencias se instalan 9:20, 9:10. Son jueces actuales. O sea, Es una vergüenza. son situaciones... No, o sea, yo te no cuento- quise decir no, eso, no, pero quiero bueno. contar una experiencia. A ver. Hace... Por ahí tengo la fecha. Una El acción 12 de práctica. noviembre Ya. tuve una audiencia, no digan dónde ni de qué. Ah. Ahí las no Ahí dice En donde el juez me dice, son estos jueces que cambiaron de una unidad a otra, que sí, que no, que bla. Yo adoraba el juez que tenía la causa. Que yo lo adoro ese juez porque es un sabio en temas de familia. Ya. Bueno, ya dije que era familia. Atrapada. Pero ¿Dónde? el Cerquita juez me allá. dice, por un lapsus, hice mi escrito porque estaba solicitando a premio y solicité, bueno, ya que nos convoque audiencia porque no ha contestado, no ha hecho y que solicito a premio artículo tal, y de una vez porque sé que la persona viaja mucho, solicito también como medida cautelar la prohibición de salir del país. Cuando llego a audiencia, el juez me da la premio, efectivamente, porque no pagó, o sea, sencillo, pues, ¿no? Y me dice, pero abogado, ¿cuál es el artículo de la medida cautelar para prohibición de salir del país? Y yo me quedé... En ese momento me quedé así como que la pregunta me Y es nubló. previo a convocar a la Sí, audiencia. la pregunta me nubló y me quedé así yo. Y en ese momento quiero buscar yo, señor juez, es que tiene que aclarármelo porque yo soy juez de otro lado y no conozco. Y yo me quedé así. Y la pregunta me siguió. Lo que sucede es que en ese lugar, jueces que es más, ganaron su nombramiento, su concurso
con materia especializados en eso. ¿Volvieron a cambiar? Sí. ¿Han vuelto a hacer cambios así? Está Le totalmente cuento loco. que yo me quedé así como loco. Y, me y quedé no, así. y no puedes resolverlo. Por ejemplo, Y lo peor es que la pregunta me llegó tanto que no le respondí porque es algo que lo conozco. Me quedé así como que. ¿Qué? bueno, Nunca me lo hubieran preguntado de esta forma. ¿Y cómo- y Yo- cómo- y en ese momento, ¿cuál es el artículo? la pregunta es cómo garantizas la tutela judicial efectiva. ¿Cómo la garantizas cuando un juzgador se especializó, ganó su concurso en algo y de repente vas a resolver, por ejemplo, eres penalista y te mandan a resolver familia, eres laboral, te mandan a resolver civil? Ahí, por ejemplo, había el tema de la multicompetencia en algún momento que, digamos... Usted fue juez Juez multicompetente, claro. Claro, pero nosotros ¿De tuvimos dónde, en perdón? formación un San año. Borondón. San Borondón. Salitre y San Borondón. Pero a ver, nosotros no es que ganamos y al día siguiente nos fuimos a sentar a administrar justicia. No fue así. Primero pasamos por una selección. ¿En qué año usted Fue en el ganaron? 2017, el último concurso, 2017. Empieza en el 2017 el concurso. De ahí entramos a un primer proceso de selección inicial, en donde pasaron 312 personas. De esas 312 personas, solo 29 ocuparon los primeros 29 puestos que se necesitaban de manera urgente aquí en el Ecuador, ¿no? Entre esas estaba yo. Ahí nosotros pasamos por un proceso como de unos 7 meses De capacitación. de formación, de capacitación. Todos los fines de semana encerrados, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, como en universidad. Preparándonos, recibiendo clases de jueces de la Corte Provincial, de la Corte Nacional. Y cuando terminamos ese curso, no que nos dijeron ya bienvenido, pase. No, volvimos a dar un examen oral y escrito para demostrar que lo que íbamos a asumir probablemente en diciembre del 2017 lo habíamos comprendido. Y mira, y ahí nuevamente se quedaron personas. Se quedaron personas. De los 29 se De quedaron. los 29 se quedaron. Les comento que mi hermana también fue jueza, ¿ya? Y le hicieron lo mismo, capacitación. Ella fue jueza en el año 2012, creo, no recuerdo exactamente. Y lo mismo, capacitación. Y llegó a ser la presidenta de la Sala de Contencioso Tributario. ¿Ya? Entonces, ella también tuvo un periodo de capacitación, de estudio, de preparación, para que a pesar que ella es especialista en materia tributaria, etcétera, 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 pero es distinto ser juez. No, como dice Edwin, o sea, tú no puedes poner a alguien, por ejemplo, que se dedique a hacer postres, de repente lo mandan a hacer mixología. Y venga, pase a la cocina. No es así. Entonces, sí, para cosas que nosotros entendemos como muy normales, no funciona así. Y te digo, salvando el tema de la multicompetencia, que sí hay jueces formados en la multicompetencia, porque así fue su concurso. Tenemos jueces que toda la vida se han dedicado a penal y de repente, ¡pum!, vaya niñez. O sea, no tienen ni la más mínima noción. Y ahí es cuando vienen los errores judiciales. Y tienen que Y contratar. ahí es cuando vienen las demandas. Y ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando la gente dice, ¿por qué no avanza mi caso? Porque tienes un juez que no tiene... Y ojo, esto no es como, pero eres abogado y sabes todo. No, eso es mentira. Es como que le digas al médico que se graduó en médico general que vaya a operar a corazón abierto. No, o sea, jamás. ¿por qué no creen y fomentan la especialización? Es verdad. Entiendo yo que antiguamente los procesos eran más efectivos, ¿no? Pero yo te digo cuándo. No, ya empezaron otra vez con la Te digo fe. cuándo. Esta vez no fui yo. Esta vez no fui yo. Solo porque fue ella nomás. Mónica, A ti no, a ti tú estás así. Mónica, tú que administraste justicia. Bien administrada. Sí. Sí. La persona sentenciada pierde los derechos de participación, ciertos derechos, ¿no? Pierde Pero la derechos- dignidad humana debería No, perderla. Exacto. Pierde sus derechos civiles. Muy bien. No puede contratar, no puede ser, no está legitimado para celebrar ningún tipo de contrato, no puede administrar bienes, no puede ejercer, por ejemplo, patria potestad con respecto a sus hijos Así es. mientras dure la condena. Pero no pierde los derechos que están relacionados a su condición de ser humano. De esos derechos, por ejemplo, la Derecho humano. vida, lo único que queda restringido es la movilidad y la libertad. Todo lo demás le queda garantizado. ¿Quién se lo tiene que garantizar? ¿Quién lo custodia? ¿Quién lo custodia? El El Estado. Claro. Esa Y además situación- el Estado asume una obligación. Porque no es que te coge y te mete a la cárcel para que te muevas. Yo voy a hacer un comentario. Para que te respecto a eso. rehabilites. Es verdad, Ecuador se ha caracterizado por cometer estos errores porque les da la gana y sobre todo son políticos. Yo no soy partidista, todo el mundo lo conocen,
a una persona que dicen que está un poco mal de la cabeza y ama mucho, que lo destituyeron de una forma que se inventaron una ley que no existía, y lastimosamente, pienso yo, le está pidiendo una indemnización... ¿De cuánto? De 200 millones. Y ojalá... Y que dice que 50 va a pagar para mi equipito favorito, perdón. Ojalá. ¿Ya? Pero los ha de ganar porque... Por más que digan lo que sea, está puede hacer pidiendo lo que sea. cuota para financiar el abogado que lo va a defender. Aquí estamos. Ya, Carajo. ya, pues pila. Ahora sí le dejo Mi la abogado- palabra. Ya lo dijo de Mi frente. abogado loco que ama. Yo le pregunto. Nosotros en este lo post auspician. le auspiciamos su defensa Está ante pidiendo nosotros. $350,000. ¿No han visto? Él No. salió diciendo que es mentira, pero Pero si salen las redes sociales de está en él. la demanda. No, ¿Qué está en le la parece demanda, si está en nos la unimos y demanda. lo auspiciamos? Luego cobramos de lo que... Hay algo mucho más allá que también queríamos... Por si acaso, yo creo firmemente que si él demanda y Él obviamente, gana. a ver, ya está admitida, pero digamos que si él logra llegar, tiene un abogado, no sé por qué no le pide el mismo que lo defienda, pero bueno, él llega y efectivamente gana, pues estará muy bien merecido. Porque el Estado no puede seguir convirtiéndose en un vulnerador de derechos y todo tiene siempre que ver con la mano de la política. O sea, aquí hacemos todo en nombre de la política para echarle con el poder. Entonces realmente ahí es cuando uno dice al menos, en temas de justicia, por ejemplo, mira, no le metas la mano a la justicia. En ningún gobierno, ninguna persona, porque luego las consecuencias son para el Claro. Estado en general. Es para el pueblo. Nos Eso tocará me pagar, acuerdo. nos subirán el IVA. Exacto. Otra vez. Más Otra vez. todavía. Ya no, pues. Ojalá que sí sea para pagar esas cosas y no para... Según las declaraciones del ministro John Reinberg, ¿no? Él dice que la cárcel no está para un show, que no es para el show, no quieren la foto, no quieren nada de eso. Sin embargo, el defensor del pueblo, César Córdoba. sí, quiso hacer cumpliendo su deber, Claro, su es que es su obligación, obligación. su obligación, le pidió poder conocer de cerca. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué opinas de eso? Hay una total desconfiguración de la institucionalidad del Estado. Hay gente que se siente que está administrando, no sé, la camaronera, que está administrando el patio, La bananera. la bananera, la hacienda. O sea, siento que de verdad, cuando dijeron, ay, te quiero contratar, amigo, ven, se olvidaron que lo que iban a involucrarse es en el sector público y que hay reglas definidas, que hay obligaciones, funciones, etcétera, que tienen que ser cumplidas. Yo te pregunto, más bien, Edwin, si mañana pasado alguien, por ejemplo, cualquiera de los privados de libertad que está ahí, está en una condición en la cual amerita presentar una acción, una habeas corpus, una acción de protección, lo que quieras, y la orden del juez sea ingrese el defensor del pueblo a verificar las condiciones en las cuales se encuentran los privados de libertad. John Raymer va a decir, aquí no entra nadie. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Pero se va preso. O sea, Es esa- prevaricato. ¿Quién eres el cuidador de la hacienda? ¿Eres el guardia? es un ¿Qué te desconocimiento pasa? total de la ley y de la Constitución. Y es más, solamente conocer que existen ya sentencias como la de Mendoza versus Argentina, que te dice que debes tener al preso con un trato digno. No te dice que debes darle prioridad, que debes tenerlo con habitación. No. Te dice con un trato digno. En el momento que emites estas declaraciones, abres una puerta. Es tan suelto de huesos, es decir, nadie va a entrar acá. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué Pero sucede? ¿quién controla eso? Pues porque están haciendo lo que les da la gana. No preguntes quién, perdón. Exacto, no preguntes. Se supone que cada servidor público sabe lo que tiene que hacer, el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le permite hacer, Lo que está escrito. lo que está escrito. Entonces, si tú como funcionario entraste, esto es como cuando te ofrecen un trabajo, dices, ¿yo qué tengo que hacer? Tienes que hacer esto, ¿y cuál es el reglamento? Entonces tú eres consciente que eso es lo que tienes que hacer. Me apego a los lineamientos. Pero de repente, por eso te digo, tienes gente súper desubicada, gente, acá por eso es que hablamos del tema de que no funciona, no tenemos seguridad en las calles. O sea, tienes a una persona gerenciando, administrando, llevando las riendas de la Policía Nacional, cuando su experiencia es ser jefe de seguridad de una camaronera. Ya, explícame. Esa Tú le risa das... en off de nuestro equipo de producción. Tú le Hasta das el la voz en equipo off, la voz en de producción off. se ríe acá. Tú le
me das a ejercer actividades que demandan capacidad, experiencia, conocimiento, visión, ejercer una política pública, sea cualquiera, la de criminalidad, la de seguridad, la penitenciaria, exigen que tú estés que no te digo ni siquiera que seas experto, pero medianamente capacitado en lo público y en el conocimiento de lo que tienes que hacer. Es que es hasta por lógica. Podría haber sido cierto francotirador por ahí, claro, que le bloquearon su candidatura. También, sí, que no es lo mismo. Mira que administrar lo público no es igual. soplar y hacer botellas. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, luego tienes situaciones desbordadas como las que nosotros estamos viviendo hoy. Lastimosamente yo siento de verdad, y se lo dije en el debate con Ricaurte, acá utilizan todo el tema de seguridad como pieza política y no les interesa que mientras ellos juegan al show y mientras ellos viven en esa burbuja de es que estamos combatiendo el crimen organizado, nosotros tenemos una guerra interna, hay gente muriendo, hay familias destruidas. Eso es lo que a mí me fastidia de esta gente. Y tomando ese punto que hablas de la guerra interna, crimen organizado y muertes, quiero hacerte una pregunta porque yo sé que esa duda existe entre todos nuestros seguidores y personas que nos están viendo en este momento. Me quedo así como... No, es que... Así. No, le metes drama, le metes pasión. Le metes un drama. La pregunta que tú... Música de suspenso. Música de atraco. No, está por aquí cerca, cuidado, bien. Cuidado, ya viene. Megamente. ¿Qué ocurre con esas personas? Porque ha pasado muchos casos en donde viene el delincuente, te dispara, te ataca, te acuchilla, te roba, te extorsiona, te secuestra, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno como ciudadano se defiende y de pronto, sin querer queriendo, el delincuente pasa mejor vida. Lo desvive. Yo pensé, pasa mejor vida, pensé, ¿cómo pasas a mejor vida? Ya se va al cielo, ya se va. No se puede, no puedo decir esas palabras. El Ecuador. Ya. Le dan un pasaje directo con San Pedro. Ya, ok. De ida, no de venida. Con San Pedro no Pero creo. estamos pero entonces bueno. afirmando que se fue al cielo. Con Don Sata. Y no que se fue al infierno. Claro. Bueno, no, se fue. Ya a se algún fue. lugar. No, Yo lo expliqué. No, pero quiero que lo repita porque siempre hay esa duda, porque hay personas que, no sé si usted se acuerda que hubo alguien que le estaban robando en Vía La Costa y atropelló a uno de las motos y lo estrelló contra un poste y se fue huyendo y lo que Ese hicieron, caso no me acuerdo. y lo que hicieron, que salió en las noticias que venía, que fue como en el, ahí al pie de los sellos, en ese desnivel que hay, Sí. que cogió y lo estrelló a estos dos, los mató y se Pasa fue y lo uno, quería hace meter que preso. ¿Los 3 años? Sí, algo así. Mira, una de las cosas que yo enseño cuando explico este tema de la antijuridicidad por legítima defensa es que nosotros culturalmente y sobre todo obviamente porque no todo el mundo pasa por la universidad y porque también nadie se enfoca en explicar estas cosas, es que nosotros casi que hemos relativizado que en algún momento cuando nos llegue a pasar algo, si nos sacan un arma tenemos que sacar un arma, si nos sacan un cuchillo tenemos que sacar un cuchillo. Eso no existe, eso no es la realidad del proceso. La legítima defensa, lo que para analizarla en el contexto, cuando yo digo, oigan, sí, yo hice esto, pero lo hice en legítima defensa, no es que lo quise desvivir, es que te hayan agredido y que esa agresión sea instantánea, en ese momento. Que a mí, lo que tú dices, me estaban apuntando con un arma y yo, pues, mi instinto, que no lo tienen todas las personas, no sé qué es. Hay personas que se quedan en shock y no reaccionan. Pero digamos que tú reaccionas, tu reacción es una consecuencia natural de la agresión que estás recibiendo. De la acción. Luego, el segundo paso, ya, me atacaste, me agrediste. La segunda es que uses un medio racional de defensa. Defenderte no va a implicar siempre desvivir a la persona. Porque tú puedes, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros maximizamos los ejemplos. Decimos, ay, sí, me van a robar, se me van a matar. Pero ¿qué pasa si alguien solamente te quiere golpear? Tú no vas a sacar un arma y lo vas a matar, porque ahí no hay necesidad racional. Si tú solamente me quieres golpear, no es un acto que ponga en peligro propiamente mi vida, sino mi integridad. Mi medio racional de defensa puede ser empujarte. Yo le digo a mis alumnos, si estás en una discoteca, coger una silla, lanzarle la silla. ¿Y qué pasa si que lo empujas y la otra persona está tambaleando y se cae y se golpea la legítima panza? defensa.
Sigue siendo legítima defensa. ¿Por qué? Porque tu uso racional del medio de defensa es correlativo a la agresión que recibiste. Por eso te digo, no es lo mismo que tú digas lo empujé o incluso le lancé la silla, a que tú digas cogí el cuchillo y lo atravesé. O sea, eso es un juego, escuchar eso decir, señora, es mi racionalidad. Actualmente en el Ecuador, en una situación así, ¿qué sucede? ¿Se respeta eso? Mira, de hecho, utilizaron ese argumento en la campaña también, de que justo pasó un tema de un ciudadano chino que se había defendido. El señor creo que tenía autorización para portar armas. Pero no el chino que votó y le pegó al trabajador. No. Otro chino. Y mira, fue aprendido, porque esta es la lógica, ¿no? En este caso sí lo aprendieron, en el otro caso famosísimo no hubo nada, no pasó nada. Pero en este caso lo aprendieron, lo llevaron a la unidad. Entiendo yo, habían videos del contexto en el que había ocurrido el hecho. El fiscal que conoció el caso objetivamente, porque eso es lo que se le pide a los fiscales, dijo, señor juez, mire, sí ocurrió una aprehensión, sí hay un resultado, pero quiero investigar si es que realmente estamos ante una situación de legítima defensa. Y el señor no solamente que no quedó preso, sino que tampoco se le formularon cargos. Entonces, en ocasiones, ¿qué es lo que ocurre? Que no tenemos una buena defensa. Ahí y para eso totalmente hay que buscar un buen abogado. Y además ¿Cómo que los de? Subía grupo. Acotando un poco, también recuerden, la agresión tiene que ser ilegítima, actual e ilegítima. Actual, cuidado, estás cuidado en la venganza, ¿no? y ya después de media hora vas y de hecho he tenido casos de esos, que por ejemplo, que estaban peleando así, y estábamos peleando los dos, y de repente él me golpeó, y yo me fui a la casa a ver el cuchillo y regresé. Ahí ya hay premeditación. Ahí hay venganza. Claro, hay premeditación. Algo se me ha pegado aquí con los señores abogados. Algo se me ha pegado. Ahí pierdes el caso. Claro, ahí totalmente. Ya para ir culminando, vuelvo e insisto, como siempre lo digo, estos temas son tan apasionantes que el tiempo, sí, no nos alcanza. En serio, aquí quedamos hasta la madrugada, ¿no? Pero bueno, Mónica, ¿no? ¿Cuál fue ese salto, ¿no? Esa experiencia de estar actualmente transmitiendo su conocimiento en redes sociales a través de los videos, incluso de las entrevistas, de los programas? Sí, yo les cuento cómo fue. Acá hay mención especial. Yo me había ido de viaje a Bogotá con una de mis mejores amigas, las dos solitas. Entonces de repente estábamos así en el cuarto y yo escuchaba que se reía y se reía y se reía y se reía y yo decía, ¿de qué se ríe esta mujer sola? Y me dijo, le digo, ¿qué estás viendo que te estás riendo? Y me dice TikTok. Y yo no tenía, pero ni la más mínima idea, jamás había abierto TikTok, por si acaso. Entonces ella me dice, estoy viendo TikTok. Y le digo, no puede ser. Y le digo, ¿qué estás viendo? Empezamos a ver bailes y cosas. Y le digo, me dice, no, pero espérate, es que aquí también salen cosas importantes, aquí también hablan abogados, aquí también aparecen jueces, aquí también, yo, no puede ser. Digo, descárgame. Entonces descárgame, ya. Y como dice aquí mi amigo, una peleó. Entonces, a mí mi algoritmo me llevó automáticamente al derecho, no me llevó a ver bailes, cocina, ni nada, me llevó a ver el derecho. Y comencé a ver cada cosa que decían. Y yo dije, claro, ¿por qué me salen a mí hombres en traje de baño? A usted también le sale, ¿verdad? No. Yo le vi. Es que hay que ser diverso. No, ¿cómo es? Versátil. No, vas a poner. Entonces a mí automáticamente el algoritmo me llevó al derecho. No se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Y ahí comenzó. De aquí nos vamos a Estados Unidos. Y vi un video de un abogado en particular diciendo algo que yo dije, no me puedo callar. ¿Cuál abogado? No se puede decir. Pero dije, no, le voy a contestar. ¿Estuvo aquí? No. Ese después ha tenido varios videos. Okay. No, pero yo dije, no, le tengo que contestar. ¿Y por qué? Porque yo ya era docente, yo ya era profesora. Y mis alumnos me decían, pero es que yo escuché a un abogado que dijo, no, eso no. ¿Qué es lo que tú escuchaste? No, entonces, yo siempre he sido muy creyente de difundir el conocimiento, y el conocimiento de verdad. Entonces, sin sesgos, sin apasionamientos. Eso empezó siendo el perfil de TikTok mío. Hasta que un día hice un comentario ahí que se viralizó y de ahí me salió la beta política que estaba dormida dentro de mí. Y ya, uno le da a sus seguidores lo que sus seguidores consumen. Entonces, yo realmente siento que ahora, sobre todo con lo que pasó hace poco,
siento que tener voces que te puedan realmente ayudar a comprender un poco mejor qué vive el país, qué siente el país, qué está pasando en el país, y sobre todo con tan pocas fuentes que tenemos realmente para conocer. Es decir, nuestra referencia es la Asamblea Nacional, o sea, quiero decirte qué está pasando en la Asamblea Estamos Nacional. regados. Entonces, sí, esas voces que vienen sin partidos, sin como una línea, una cobertura quizás, que a mí me dicen que sí, que quien te financia, que tienes marido millonario, nada, no tengo nada. Entonces, eso hace que Trabaja duro nomás. yo sí, todo el día, de las 8 de Litiga, la mañana, duro, litigo, imparte soy madre, conocimiento. soy profesora, de verdad, y tengo hay días que me levanto y digo, Dios mío, ¿por qué me toca hacer yo hoy día? Pero eso, entonces yo dije, bueno, esto creo que es como un proyecto, ahora, un proyecto de vida. No lo hago siempre, hay gente que me dice, habla de esto, yo le digo, no, yo no hablo de cualquier cosa. O sea, para yo... Pero habla todos los días, yo la veo No, donde me ves todos los días porque todo el mundo me invita, pero yo ya contenido para que yo me siente o sea, para que yo me siente y grabe un video, a veces más Yo lo editado. veo grabando en el carro, veo lo que va El del saliendo. carro es cuando me da así el... A ver, ahorita voy a hablar. El arrebato, cuando ve la movida. Oye, ¿qué más vamos a hacer? Sí, Me ha pasado. El otro es más bien como más sensato, más Justo hoy ¿Qué vi video viste? un video de que un abogado sale celebrando que gana un habeas corpus. Yo no hago eso, amigo. Correctivo. Y yo me digo, oye, eso está bien que lo hayan hecho, pero hacer toda la parafernalia, toda esa celebración. Es que eso vende. Como dijo ella. Pero es que el mira, consumo. una de las cosas que yo le digo, que uno de los primeros videos que yo hice, porque la gente me decía, ay, ¿cómo puedo ser mejor abogado? Yo le digo, a ver, si su referencia del mejor abogado es el que sale en TikTok diciendo que gana todos los juicios, que todo le va bien, que todo esa no es la verdad de la profesión. O sea, hay días que uno llora, hay días que uno es feliz, hay días que uno sale frustrado, Es verdad. hay días que uno dice, Algún quiero día dejarlo que el juez le todo, dice yo no sé la ley. me quiero dedicar no sé, me quiero dedicar a otra cosa, porque de verdad es que yo no aguanto. Entonces, esa es la realidad del abogado. El abogado no es el abogado que gana todo, y eso es un engaño para las redes sociales. Porque ese abogado que muy probablemente sale diciendo, gané, no sé qué, que no sé cuánto, y la producción, o sea, ese abogado, te lo juro que no es el abogado que saca el día que pierde y que su cliente le dice, abogado, ¿por qué perdimos? Yo por eso no hago ese tipo de contenido. Claro, es que es una línea muy delicada exponer de esa manera. O sea, está bien, si litigaste, ganaste, chévere. Y es absurdo pensar que exista un abogado, reto a alguna persona que nunca haya perdido un juicio. Y vas creando un ideal entre los colegas. Dices, es que tengo que ganar. Y hay gente que es sensible y dice, chuta, perdí, soy mediocre. Y se limita. Por eso es mejor, como Claro, bien no dices. soy el abogado exitoso de las redes Eso, y sociales. te limitas y Eso no demás. No. Hay que ser súper humildes. ¿Qué sucede? Que hay personas profesionales que se olvidan de que perder es parte del proceso. Sí. Y que perder incluso sirve más que lo aprendido en las aulas. Es que lo aprendido en las aulas No es nada. no es nada, pues. al lado de la... Bueno, y tomando tus palabras ya para terminar, para poder despedirnos, quiero decir algo. Que dijiste que es muy cierto. Esas son las voces que nos inspiran, o los que no tienen voz, para que sepan, aprendan. Y ese fue el fin de este programa. Con Batman, con Edwin, y quienes habla, pensamos en eso. Se nos ocurrió esa idea de tantas denuncias que él recibe, de tantas situaciones de personas que no saben cómo defenderse, cómo manejar el derecho, de cosas tan simples. Me gustan los números, yo calculo rapidísimo, sobre todo los despidos, que a veces me escriben, José, tal cosa, y yo, ya, dile que debe curar eso. Pero son consultas que la idea fue esa, que hagamos un programa sencillo en donde tenemos que tener expertos que hablen de los temas y así ustedes comprendan, aunque sea ponemos un granito de arena para que esta sociedad funcione, y lastimosamente por temas políticos no funciona, pero ahí es donde venimos nosotros, Ahí estamos el trabajando. pueblo, y nuestra heredera de un gran prócer también. Excelente. Muchas gracias por venir, Mónica. Espero que la próxima vez que vengas ya esté terminada la cárcel del encuentro. Y ojo, que por lo menos en vez de construir otra cárcel, hablemos de que se construyeron escuelas, hospitales. Basta. Escuela, educación. Es ahí donde está la verdadera... Prevención de la criminalidad. Eso. No lo pudiste decir. ¿Cómo lo hizo quién? Ya te van a vetar. Te va. No, ya estoy vetado, ya estoy vetado.
Gracias, Ya no puedo ir a las conferencias en Carondelet. Ya no. ya no. Bueno, esto fue el número 4, ¿no? Número 4. El 4. Número 4. Y el próximo programa, que será el 5, tendremos una posible sorpresa de las 5. ¡Epa! Mira eso. Interesante. Mi estimada Mónica, muchísimas gracias por haber venido a este humilde espacio. Acá estamos apenas en pañales, ¿no? Estamos aquí iniciando. Con el En pañales, no, Tratando y siendo mejor cada día. Sí. Y por ustedes, nuestro querido público, Para todos cada uno de ustedes. nosotros, damos lo mejor para ustedes, solamente para ustedes, mi querido pueblo ecuatoriano. Edwin, Muchas gracias, Mónica, por tu presencia, por esa luz que das en redes sociales y mucho más el día de hoy, de verdad. Con razón se hizo la barba, ¿verdad? La academia y la práctica Y está emocionado. hacia el maestro, Hasta en este caso a la maestra, ¿no? Sí. Yo siempre ando así, o sea, yo no entiendo hoy día qué pasa. Tranquilo. Hoy están raros, no son así. Entonces, Así comúnmente es para pensar en... muchas gracias, Mónica, de verdad, por la luz dada hoy y también por esa cercanía que tienes con el pueblo, porque es difícil encontrar personas que hablen la realidad y que sean objetivas, que es muy difícil encontrar. Y con la humildad que te caracteriza, y muchas gracias de verdad, de corazón, de mi parte, por un simple contacto que te interesó el tema, asumo, por eso estás aquí, y de una forma tan abierta y humilde como te caracteriza, puedes estar aquí enseñando un poquito más de lo que sabes. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao. Chao.